Buenas noches, amados hermanos. Mi nombre es George Leonel Almonte. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes un estudio que se titula ¿Cuándo fue crucificado Jesús y cuándo resucitó? Es decir, ¿qué día de la semana fue crucificado nuestro Salvador y en qué día de la semana Él resucitó? La tradición ha enseñado que Jesucristo fue crucificado el viernes y que Jesucristo resucitó el domingo. En el capítulo 16, versículo 9 del Evangelio según Marcos, encontramos que la Biblia dice que resucitó el primer día de la semana en la mañana. Sin embargo, desde el verso 9 hasta el verso 20 no se encuentran evidencias de estos versos en los manuscritos más antiguos. Estos fueron añadidos por un copista, el cual tomó de la narración de los evangelios y como entendió que estaba inconcluso el evangelio según Marcos en su final, ya que terminó en el verso 8, añadió el versículo 9 hasta el versículo 20, es decir, desde los versículos 9 hasta el 20. Sin embargo, a través de las escrituras, estaremos comprobando que nuestro Salvador fue crucificado el miércoles a las 3 y resucitó el sábado a las 3, el día de reposo, el séptimo día, el Shabbat. Y estaremos leyendo el capítulo 12, versículo 38 al 40 para dar inicio a esta enseñanza. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Subraye esto: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está siendo muy enfático aquí. Está hablando de manera literal. Está hablando ni retóricamente o lenguaje retórico, ni metafóricamente, ni con una parábola. Está hablando de 3 días y 3 noches. Si fuese cierto que Jesucristo fue crucificado un viernes y resucitó un domingo en la mañana, estaría contradiciendo lo que dice el capítulo 12, versículo 40 del Evangelio según Mateo y todas las evidencias bíblicas que estaré comprobando y mostrando. Cuando nosotros calculamos cuántas horas tiene un día, tenemos un total de 24 horas. Cuando sumamos 24 por 3, tenemos un total de 72 horas. Estamos hablando 3 días y 3 noches. Si Jesucristo hubiese sido crucificado el jueves, tomándolo así, representándolo así, todavía no tendríamos al domingo en la mañana 3 días y 3 noches. Sin embargo, viendo nosotros que Jesucristo fue crucificado un miércoles, lo cual comprobaremos, tenemos por certeza que Jesucristo resucitó el sábado a las 3 de la tarde, completando desde el miércoles 3 días y 3 noches. Cuando vamos al capítulo 8, versículo 31 del Evangelio según Marcos, la Biblia dice: Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Está siendo enfático y explicando sobre su resurrección después del tercer día, haciendo un énfasis en el día tercero. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 19 de Juan, la Biblia dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días
lo levantaré. Está hablando de su resurrección. En Jonás 1:17, la Biblia dice que Dios preparó un gran pez para que se tragase el profeta Jonás, el cual estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, tal como Jesús dijo en el capítulo 12, versículo 40 del Evangelio según Mateo. Ahora, cuando vamos a Juan, capítulo 11, versículo 9, nosotros encontramos la división del día. Y la Biblia dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Si el día tiene 12 horas, tal como dice el capítulo 11, versículo 9 de Juan, esto quiere decir que la noche tiene por subsiguiente 12 horas. Si yo sumo 12 más 12 es igual a 24. ¿Por qué menciono esto? Porque si un día juntamente con la noche tiene 24 horas, la sumatoria de 3 serían 72 horas, tal como dije ahorita. Ahora, cuando vamos a la Biblia, en el capítulo 19, versículo 31 del Evangelio según Juan, encontramos que dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, dice aquí la Reina Valera entre paréntesis, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Oye esto, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Aquí no está hablando del séptimo día, aquí está hablando del día de reposo o un Shabbat alto o un Shabbat solemne, lo cual comprobaremos a través del libro de Levítico, capítulo 23, versículo 5. Y la Biblia dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, Pesach. Dice aquí, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Vuelvo y repito, verso 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Verso 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Aquí está hablando de la Pascua. La Pascua es una celebración que se hace en conmemoración de la liberación de la mano subyugadora de la esclavitud que el pueblo sufrió en Egipto, en la tierra de Gosén. Se celebra en el primer mes del calendario judío, el mes de Abib o el mes de Nisán. Y esta Pascua iniciaba el día 14 de este mes y terminaba el día 22 aproximadamente. Habían 2 fiestas, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. El día 14 era la Pascua y luego el día siguiente iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Es importante comprender un asunto. Y ustedes me dirían, ¿cuál, hermano? Que el día judío no está dividido como está dividido nuestro día. Nuestro calendario es greco-romano. El día judío inicia con la puesta del sol y termina con la puesta del sol del siguiente día. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Miren lo que dice el verso 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El verso 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Que está hablando puesta del sol a puesta de sol. Ahora, para Dios es importantísimo los tiempos, y Dios es un Dios exacto en los tiempos. Si vamos al capítulo 18, versículo 9 al 10 del libro de Génesis, nosotros encontramos sobre el nacimiento de Isaac lo siguiente. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer?
Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que será Sara tu mujer. Es decir, que Sara tu mujer, tendrá un hijo. Oye esto, está diciendo aquí, con relación a este tiempo, que el año próximo, con relación a este tiempo, Sara iba a concebir al hijo de la promesa. Ahora, amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos comprobar a través de las Escrituras que Dios cumplió con este tiempo? Cuando vamos al capítulo 21 del libro de Génesis, la Biblia dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí está hablando que como él, el Señor, dijo con relación al tiempo, así mismo aconteció. Otro ejemplo bíblico para saber que Dios es exacto en los tiempos. Cuando vamos al capítulo 4 del segundo libro de Reyes, versículos 16 al 17, encontramos que dice lo siguiente: y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dios es exacto en los tiempos. Si Jesucristo dijo 3 días y 3 noches, son 3 días y 3 noches. Hay un dato que pueden buscar e investigar. Estamos en el 2020. El calendario judío, la fiesta de Pesach, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura de este año coincidió el día 14, que es el día de la Pascua del mes de Nisan, coincidió en miércoles, al igual que en el tiempo de Jesús cuando él fue crucificado. La Biblia dice que Jesucristo murió a la hora 9. Estamos hablando las 3 de la tarde. Si usted suma las 3 de la tarde del viernes, tiene 24 horas, del jueves, con relación al viernes 48 y con relación al sábado 72, en cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí cuando vamos al capítulo 23 del libro de Levítico, desde su versículo 5 hasta el 8, encontramos que habían 2 Shabbat solemnes. No está hablando del séptimo día, está hablando de la santa convocación que se hacía con relación a la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, según los evangelios, encontramos que Jesucristo, cuando instituye la Santa Cena, él también celebró Pesach, la Pascua, y fue en la noche. ¿Y por qué tenía que ser de noche? Bueno, cuando vamos al capítulo 12, versículo 3 del libro de Éxodo, la Biblia dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cómo dice aquí? Entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque el día venía, tal como dice Génesis 1:5, con la puesta del sol. Las 2 tardes está hablando del anochecer. Ellos comieron el cordero con hierbas amargas al anochecer. Jesucristo fue arrestado en el Getsemaní al anochecer y fue crucificado y murió a las 3 de la tarde en el mismo día, porque el día terminaba con la puesta de sol. El libro de Números, capítulo 9, nos arroja luz también con relación a lo que estamos exponiendo. Desde el verso 3 dice: en el 14º
día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Está hablando del anochecer nuevamente. Ahora, tal como leí en el capítulo 19, versículo 31 de Juan, dice que mandaron a quitar el cuerpo porque el Shabbat era de gran solemnidad. También ellos mandaron a quitar el cuerpo por algo que dice aquí las Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 al 23. Fíjense en esto. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra o tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por eso encontramos en el capítulo 19, versículo 31, que mandaron a quitar el cuerpo, también porque el Shabbat era solemne. Ahora, en el versículo 42 del capítulo 19, nosotros encontramos que la Biblia dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Por qué? Por la Pascua de los judíos, porque venía la Santa Convocación, que era el Shabbat solemne, no era el día de reposo. Ahora, después de este Shabbat solemne, vino el día de reposo, y al siguiente día las mujeres, tal como dice el capítulo 28, versículo 1, fueron al sepulcro. Miren lo que dice la Biblia aquí, en Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí está hablando del séptimo día. Vino el Shabbat solemne, que era un día que no se podía trabajar, tal como enseña Levítico, tal como enseña el libro de Éxodo, tal como enseña Números, tal como muestra el capítulo 19, versículo 31 de Juan. Y luego venía el viernes, y luego vino el Shabbat, que era el séptimo día. Y por subsiguiente encontramos aquí que las mujeres reposaron guardando el día, y los discípulos, y fueron al sepulcro. Ahora, en Lucas 13, encontramos algo importantísimo que quiero compartir con ustedes, amados hermanos. En su verso 10, miren lo que la palabra del Señor dice aquí. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Oiga esto. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ahora, el versículo 31 al 32 arroja una luz sobre esto. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curación. Hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Si comparamos, estamos viendo una representación bíblica de la siguiente manera. Hoy está hablando del Shabbat, mañana es domingo, y el tercer día, lunes, martes y miércoles, hablando a mitad de semana, tal como enseña el capítulo 9, versículo 27 del libro de Daniel, a mitad de semana. Ahora, la Biblia en el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, muestra que Jesucristo es el Cordero de la Pascua. Y dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois.
porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesucristo es la Pascua, es el Cordero de la Pascua. Cuando Juan le vio en el capítulo 1, versículo 29, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el Evangelio según Juan. Ahora, la Biblia dice en el capítulo 9, versículo 22 del libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando la muerte iba a llegar a los primogénitos, Dios mandó a que los dinteles fuesen pintados, es decir, embarrados de sangre, para que el ángel de la muerte destructor no entrase y matase a los primogénitos de Israel en la tierra de Gosén. Ahora, cuando vamos a la Biblia, a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, muestra que Jesús es la primicia de la resurrección. Ahora bien, en el capítulo 23, versículo 9 al 14, luego de que habla de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura, se habla de las primicias. Jesús aparece el domingo entregando las primicias, porque Él es la primicia de la resurrección. Mira lo que dice aquí el capítulo 15, 1 de Corintios, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 23 te muestra la cronología de la resurrección o resurrecciones. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oiga esto. Ahora, ¿a qué me lleva esto? Esto me lleva al capítulo 27 del Evangelio según Mateo, versículo 51 al 53, donde dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué el velo del templo se rasgó? Porque el velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sigue diciendo aquí: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí estamos hablando de un evento maravilloso. Estamos hablando de las primicias, de lo que estaba mencionando en el versículo 9 hasta el 14 del libro de Levítico, hermanos, que está aquí en las Escrituras, mostrando y comprobando que Jesús entregó las primicias. Por eso Él aparece, bendito sea su nombre, por eso Él aparece un domingo. Pero la Biblia no dice en ninguna parte que Jesucristo resucitó un domingo, a excepción de Marcos 16, versículo 9, que voy a leer ahora mismo. Y dice: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Ahora, en esta Biblia, que es una Biblia de estudio, una Biblia esquematizada, la pueden ver ahí, tiene un comentario, lo pueden buscar, y dice: aquí termina el Evangelio de Marcos. Este final es un tanto inesperado y extraño. Algunos estudiosos de la Biblia creen que el autor terminó de esa manera a propósito. Sigue diciendo aquí, sobre los versículos 9 al 20, que era lo que decía, que relatan las apariciones de Jesús y su ascensión al cielo, no aparecen en los manuscritos más antiguos. Aquí tengo una Biblia de estudio, 1995, Reina Valera,
y esta tiene un comentario también con relación a lo que estaba hablando. Y dice, lo tengo hasta subrayado, los versículos 9 al 20 no aparecen en diversos manuscritos. Oigan esto, otros concluyen que el Evangelio de Marcos terminó en el versículo 8. Amados hermanos, sobre la resurrección, tenemos a Mateo 28, versículo 1 al 10, Marcos 16, versículo 1 al 8, Lucas 24, versículo 1 al 2. Y ninguno de estos evangelios enseñan que Jesucristo resucitó el domingo, sino que cuando fueron el domingo al sepulcro no estaba su cadáver. Y aquí encontramos que el Shabbat que se menciona, que incluso está entre paréntesis en el Evangelio según Juan, no es el séptimo día, sino está hablando de la santa convocación que habrá en Levítico. Miren lo que aquí, entre paréntesis. Era de gran solemnidad. Amados hermanos, el propósito de este estudio no es provocar una confrontación, no es ofender a nadie, es enseñar la verdad. Juan 8:32 dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Los evangelios, según Marcos y Lucas, no fueron testigos presenciales. Los evangelios de Mateo y Juan fueron testigos presenciales, ya que estos fueron apóstoles. Dios le bendiga. Si le gustó este video, suscríbanse al canal, presionen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Shalom Adonai, Shalom Talmidim de la Torah, Shalom Alejem.